dependiendo de su característica, vamos a usar uno u otro. ¿Ya? Entonces tenemos que conocer cuáles son y qué tipos hay. ¿Ya? A ver, déjenme buscarlo antes. ¿Ya? Es algoritmos de clasificación. O algoritmos de ordenamiento también. ¿Ya? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve las diapositivas? No, profe. A ver, vamos a ver. No compartido. Y ahora sí. Sí, profe. Listo. Ya, entonces, algoritmos de ordenamiento. ¿Cuál es la idea detrás de los algoritmos de ordenamiento? Es lo más sencillo que ustedes pueden ver. Cuando en Excel tienen una lista de números y yo le pido ordenarlo del mayor a mayor. No, ahí tiene un algoritmo de ordenamiento. Entonces, uso un algoritmo para ordenar. Y puede ser ordenar palabras por alfabético, puede ser ordenar una serie de cifras, una serie de códigos, etc. ¿No? Entonces, es para ordenar. Es importante en nuestro caso porque nosotros tenemos que ordenar la producción, ¿no? O sea, el objetivo final va a ser eso, ordenar la producción. Entonces, por ejemplo, podríamos ordenarlo por fecha de arribo, ¿no? Entonces, un orden FIFO. Podríamos ordenarlo por qué tan rápido va a demorar la producción, ¿no? Entonces, como podemos tener distintas maneras de ordenar digamos, las órdenes de compra y cómo se van a producir, a ordenar nuestra producción, necesitamos tener algunos conceptos de algoritmos de ordenamiento. ¿Qué tipos hay de algoritmos de ordenamiento, de clasificación? Vamos a ver 5, hay más, pero vamos a ver 5. Inserción, selección, montículos o pilas, mezcla o por unión y ordenamiento rápido. Entonces son esos 5. Ya, ahora en teoría, para hacerlo un poco rápido, vamos a ver los 5. ¿Qué es un algoritmo primero de clasificación? Pone elementos de una lista en un vector, ya, en una secuencia dada por una relación de orden, es decir, el resultado de la salida será una permutación, es decir, vamos a cambiar el orden en que se nos da, de la entrada que satisfaga la relación de orden dada. Entonces tenemos que tener dos cosas, una relación de orden, que podría ser, por ejemplo, alfabético, menor tiempo de entrega, mayor tiempo de entrega, por ejemplo, mayor o menor. De acuerdo a ese orden lo va a ordenar el sistema. Entonces debe haber una clasificación. Cuando hablamos de lo que se llama ordenamiento eficiente, en algunos de los algoritmos que van a ver les van a decir ordenamiento eficiente. Son importantes, es cuando un algoritmo de ordenamiento es lo suficientemente bueno ya como para ordenar rápidamente una secuencia. No puede haber algoritmos de ordenamiento que demoren mucho. Hay montones de algoritmos de ordenamiento. Los que les estoy poniendo, esos 5, todos son ordenamiento eficiente. ¿Ya? Y algunos, ¿para qué sirve que sea eficiente? Para optimizar el uso de otros algoritmos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un algoritmo de búsqueda, un algoritmo de los que tengo de producción, ya quizás yo tenga que ordenar algunos de esos grupos de vectores que yo utilizo para hacer más eficiente ese mismo algoritmo. Entonces son algoritmos que aparte son usados por otros algoritmos, ya que requerirían de listas ordenadas para una ejecución rápida. Ya, ¿cómo los clasificamos? La primera calificación es por el tiempo que tarda en realizar la ordenación. Ya, dadas entradas ya ordenadas o inversamente ordenadas. ¿A qué se refiere esto? Ya, a veces puede ser que un sistema simplemente tenga que reordenar una entrada. Entonces yo tengo una entrada que es de menor a mayor y yo tengo que ordenarla de mayor a menor. También tengo que usar los algoritmos de clasificación. Pero
si ya viene preordenado, van a modificar la configuración de mi sistema. Yo puedo usar el mismo algoritmo de una manera más eficiente si mis algoritmos vienen ya un poco ordenados o inversamente ordenados. Y de este tipo de clasificación surgen dos categorías: los algoritmos de ordenación natural, ya que tarda lo mínimo posible cuando la entrada está ordenada, ¿ya? Y un algoritmo de ordenación no natural, que tarda lo mínimo posible cuando la entrada está inversamente ordenada. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso no estamos viendo ninguno de estos, pero es un tipo de algoritmo. ¿Ya? La otra clasificación es si es estable o no es estable. Pues un algoritmo de ordenamiento puede ser estable o no estable. Un ordenamiento estable mantiene el orden relativo que tenían originalmente los elementos con claves iguales. ¿A qué se refiere con claves? Con valores iguales. ¿Ya? Uno no estable los puede desordenar. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta lista desordenada. Entonces, si se dan cuenta, tengo 2 veces 5, o sea, es una lista, ¿no? Digamos, edades. Entonces, 9, 3 años, 3 años, 5 años, 6 años, 5 años, 2 años, 1 año, 3 años. Entonces, por ejemplo, tengo 3 niños con 3 años, 2 niños con 5 años. Cuando lo ordeno, me va a salir así: 1, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 6, 9. Este es estable, ¿ya? Porque mantiene el orden que tenía. ¿Ya? Y este es no estable, porque puede no tener este orden. ¿No? Si este es el orden original. El orden original era 3, 3', 3', y 5, 5'. Entonces, si mi algoritmo, el resultado de mi algoritmo mantiene ese orden original, ya se llama estable. Y si no, se llama no estable. ¿Ya? Entonces, acá, ¿de qué me sirve esto? O sea, podría tener, por ejemplo, estoy ordenando por ejemplo, el ejemplo que les pongo de los niños. Ya estoy ordenando una lista que tengo el nombre del niño con su edad. ¿Ya? Y lo estoy ordenando. Y yo lo ordeno por, lo tenía originalmente ordenado por nombres. Y de manera secundaria por edades. Es decir, todos los que tenía con 3 años, a su vez se ordenaban internamente en la lista en orden alfabético. Entonces, si yo reordeno esa lista con un algoritmo estable, ¿ya? Dentro de estos 3 niños van a estar ordenados de orden alfabético en su correspondiente clave. Igual con los de 5. Pero si yo uso un algoritmo de ordenamiento no estable, voy a acabar con ese apellido. Ya va a estar dentro de los 3 niños de 3 años, va a estar desordenado. Entonces voy a perder una parte del ordenamiento si uso un algoritmo no estable. Entonces también eso es importante. ¿Qué otra clasificación? Es por la complejidad computacional. Y para eso se usa este orden, que es el orden. ¿De qué orden es nuestra complejidad computacional? Y tengo estos tipos: n log n, n al cuadrado, kn, n. Y de acuerdo a cada uno de ellos, ¿ya? Qué tan complejo es, ¿ya? Viene una relación a qué tanto demora en resolver ese algoritmo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el más fácil de resolver sería n log n, el más complicado sería n al cuadrado. Kn, que es proporcional a la cantidad de elementos, y n, que es proporcional directamente a los elementos. Este es cuadrático, entonces, por lo tanto, si tengo 5 elementos, ¿ya? Voy a hacer 25 pasos para resolver este algoritmo. En cambio, si yo tengo para los mismos 5 elementos y una constante k de 2, va a ser 10 veces lo que tengo que hacer. Y si tengo una que es la mejor, o n, sería, si tengo 5 elementos, voy a tomar 5 pasos para resolver el algoritmo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver más abajo, pero es el orden de la función. Y se puede clasificar de esa manera. Es qué tan complejo, qué tanto tiempo me va a demorar en resolver un problema para ordenar. Y va a variar entre los algoritmos de ordenamiento. Un ordenamiento por inserción, que quiere ser más rápido que un ordenamiento quicksort, digamos. Ahora, primer algoritmo de ordenamiento por inserción. Acá está el gráfico, ahora lo voy a volver a correr, de cómo está ordenándolo. ¿Ya? Si se dan cuenta, empieza a buscar toda la lista, encuentra uno que sea menor al último en el que está, el más grande, que es el rojo, que si se dan cuenta se va corriendo a la derecha, y lo empieza a mover hacia la izquierda. Y lo mueve hasta que encuentra uno menor, ¿no? Se da cuenta, este azul se movió hasta acá, este azul se mueve hasta acá. Y así va agarrando cada uno de ellos y lo va moviendo hasta que encuentra uno menor, y ahí se queda. Entonces, es un algoritmo de ordenación simple que crea la matriz o lista ordenada final un elemento a la vez. ¿No? Porque corre todos los elementos, luego vuelve a correr todos los elementos, luego vuelve a correr todos los elementos.
Problema con hacer eso, ya que tiene que correr varias veces, si se dan cuenta, se toma su tiempo. Tiene que encontrar un elemento y vuelve atrás para volver a hacer. Y eso hace que sea mucho menos eficaz en listas grandes que los algoritmos más avanzados. Entonces este toma, por así decirlo, se toma su tiempo, ¿no? Porque tiene que buscar cada uno de ellos. Esa es la ventaja. ¿Cuáles son sus rendimientos? Y este es el problema. En el peor de los casos es cuadrático. Ya que se acuerdan, era el peor de los casos. O sea, el menos eficiente, digamos. Voy a mover acá por si tienen. ¿Ya? Siempre vamos a clasificar los algoritmos por esto. Peor de los casos, mejor de los casos, rendimiento medio y complejidad espacial, en el peor de los casos. ¿Ya? ¿A qué se refiere estos tres? Peor, mejor y rendimiento medio. ¿Ya? ¿A qué tanto demoraría, digamos, qué tanto demoraría si estuviesen muy desordenados los sistemas o en ciertas particularidades? Entonces, para ciertas circunstancias del ordenamiento, ¿ya cuál sería el peor, el algoritmo más desordenado que se podría encontrar para, o que más le costaría a este algoritmo? En el peor de los casos, tomaría ON cuadrado. Ya, está el mejor de los casos, es decir, cuando ya está, por ejemplo, ya está ordenado o está relativamente bien ordenado, y ahí toma ON, con todo muy bien y facilito, digamos. ¿Ya? En comparaciones, se deben comparar entre dos, o uno intercambios, ¿no? Que tienes que, por ejemplo, ordenar una lista que era alfabética en sentido inverso, por ejemplo. En alfabético directo, en alfabético inverso. En ese caso es el mejor de los casos. Y demora o n o 1. ¿Y cuál es el rendimiento medio? Es ON cuadrado también, para comunicaciones e intercambios. Entonces tenemos este problema, que el rendimiento medio de este algoritmo es muy cercano al peor de los casos. Entonces no es muy bueno en términos de rendimiento. Viendo esto podemos compararlos entre ellos. Entonces no es muy bueno en rendimientos. ¿A qué se refiere con complejidad espacial? Este ON cuadrado son la cantidad de pasos que tienes que seguir para resolver. Ya, pero la complejidad espacial es cuántos elementos de memoria tienes que tener. Es decir, cuántas tablas, por ejemplo, tienes que tener. Y en este caso no es tan complejo. ¿Ya? Es o n o 1. No tienes que tener mucho espacio de memoria para completar este algoritmo. Ya, características. La implementación es simple. Ya, es decir, cuando ahora, pasado mañana que veamos los implementemos en C, van a ver que es con 5 líneas, 6 líneas se puede implementar. Para conjuntos de datos pequeños, que es en nuestro caso, es eficiente. Es decir, si tenemos un conjunto de 20 datos, 50 datos que tenemos que ordenar, va a ser eficiente. ¿Ya? Si usamos uno de los más complejos, Quicksort, por ejemplo, va a ser igual de eficiente. Entonces no va a haber mucha diferencia para conjuntos de pequeños en que usemos uno u otro. ¿Ya? Comparado con otros algoritmos cuadráticos simples, o sea que también tienen una complejidad ON cuadrado, como por selección o por burbujas, vamos a ver solo este, como uno de estos, es más eficiente. ¿Ya? Entonces, si lo comparamos con unos algoritmos como estos que tienen la misma complejidad. No para otros, dicho sea de paso. Adaptable. ¿Ya? Es eficiente para conjuntos de datos que ya están sustancialmente ordenados. ¿Ya? La complejidad temporal es OK por N, cuando cada elemento en la entrada no está más de K lugares de su posición ordenada. Entonces, si está relativamente ordenado el sistema, va a ser eficiente. Es estable, lo que hemos dicho, mantiene el orden anterior, que avanza en este sentido. Es en línea, eso sí que puede ordenar una lista a medida que la recibe. ¿Ya? Porque no requiere almacenar mucha memoria. Y el otro que se llama es in sitio o in sitio o in situ, que solo requiere una cantidad constante o 1 de espacio de memoria adicional. Entonces no requiere mucha memoria, eso se refiere con in sitio. Ejemplo, ¿ya? Ahí tienen el 6, empiezan con ese, lo comparan con el 5 y lo mueven hacia adelante. Solo comparan esos dos. Luego siguen avanzando, encuentran el 3 y lo empiezan a mover hacia la izquierda hasta que encuentran uno menor. ¿Es menor que el 6? No. ¿Es menor que el 5? Sí. Lo ponen allí. El 1. Lo empiezan a mover a la izquierda. ¿Es menor que el 6? No. ¿Menor que el 5? No. ¿Menor que el 3? Solo que el 1. El 8. Si es mayor que 6, no. Se queda allí. El 7. ¿Es menor que el 6? No. Se queda allí. El 2. Este avanza hasta atrás porque solo va a encontrar uno menor cuando llegue el 1. Menor que el 6.
mayor que el 1, ahí queda. 4, lo mismo. Es mayor, no, es mayor, no, es mayor, sí. Y se queda, y ya lo ordeno. Entonces es la manera de ordenarlo. Ya lo vamos a ver desarrollar más cuando veamos mañana en C. Vamos a ver en detalle a mano y luego en C. El ordenamiento por selección. Ya, este tipo de ordenamiento es por comparación in situ. ¿Cuál es su complejidad del tiempo? En el cuadrado, igual que el anterior. Lo que le da significancia en listas grandes, igual que el anterior. Y en general funciona peor que el tipo de inserción. ¿Ya? O sea, es un poco peor que el otro. ¿Ya? Los rendimientos, peor de los casos, o n cuadrado o n cuadrado o 1, o n cuadrado o n. Si se dan cuenta, en los tres casos es n cuadrado. Es por eso que es, en el sentido de la velocidad es peor que el de inserción. Y la complejidad auxiliar más bien es O1, igual que el anterior. A ver, ya está. Ahora, características. Funciona muy bien en una lista pequeña. Y la ventaja es que como es un algoritmo de clasificación in situ, no se requiere almacenamiento temporal adicional, más allá de lo que se necesita para contener la lista original. Entonces, si tienen algunos problemas de memoria, este sería el más adecuado. Es estable, ya se mantiene el orden, es en línea, es más importante, y es en sitio. Solo requiere una cantidad constante de memoria adicional. Estas son las ventajas. Ejemplo. ¿Ya? Es un poco más rápido del... ¿Ya? ¿Cuál es? Bueno, vamos a ver un poco más adelante la diferencia. ¿Ya? Pero si se dan cuenta va avanzando y conforme va avanzando va encontrando, a diferencia del anterior que ibas enviándolo hacia atrás, en este caso, ¿ya? Conforme lo va encontrando lo va enviando uno de ellos hacia adelante. ¿Ya? Uno lo envía atrás y el otro lo envía adelante. Ya lo vamos a ver con más detalle en el otro. Acá lo podrían ver si lo vemos un poco más lento. ¿Ya? Ordenamiento en pilas. ¿Ya? Otra vez, este es un algoritmo de clasificación basado en comparaciones. Es un ordenamiento por selección, pero un poco mejorado. ¿Ya? Entonces está a medio camino entre el ordenamiento por selección y uno más avanzado. ¿Ya? Acá tienen todo el sistema y si se dan cuenta va intercambiando igual que en selección los números. ¿Ya? ¿Por qué lo llaman por pilas? Porque va apilándolos. Si se dan cuenta conforme se va moviendo, se van apilando acá a la izquierda los archivos. Es como en un sentido es a la inversa de inserción. ¿Ya? ¿Qué ventajas tiene? ¿Ya? Mejora su rendimiento en el peor de los casos, o en el OGN. En el mejor de los casos se mantiene igual que en los anteriores, o n cuadrado cuando las claves son distintas, o n naturalmente cuando son en claves iguales, es decir, que se mantiene igual. Y el rendimiento medio es igual que en el peor de los casos o en el OGN. El problema es en la complejidad espacial. Se vuelve un poco más complejo que el ordenamiento por selección y que el de inserción, es ON. Es decir, estamos sacrificando memoria por velocidad. Necesito tener más memoria para tener en mi base, en mi memoria, digamos, las pilas que estoy formando. No es estable, es el otro problema, pero tiene la ventaja que sigue siendo en sitio. A pesar de que tiene menos resolución, sigue siendo en sitio. Ya, un ejemplo. A ver, ¿cómo lo va? Vamos a esperar a que resete. Este ejemplo es un poco más largo, a ver. Voy a hacer mejor esto. Ya, empieza con el 10 y empieza a ordenarlos directamente. Pero cada vez que encuentre uno menor, 5, 12, para este lo va a ir subiendo en la escala. Ya, 11, 4 va a subir y va a subir hasta que encuentre uno mayor. Y ahí se va a quedar. Cuando ya no encuentre uno mayor, lo va a dejar, conforme va encontrando.
Se dan cuenta, va formando un grafo. ¿Ya? Si encuentra un 1, por ejemplo, acá el 1 lo ha encontrado al lado derecho en esta pila, lo va a pasar a la otra pila y en la otra pila va a ir bajando hasta encontrar su posición. ¿Ya? Acá, por ejemplo, encontró otro 5 acá y va bajando hasta encontrar su posición. En este caso encontró un 3 acá, lo va a bajar en la otra pila hasta encontrar su posición. Luego vuelve a la otra pila. Entonces, si se dan cuenta, ese proceso es tedioso, ¿ya? Comparado con los otros, ¿ya? Pero, como no estás, recuerden que si ven los anteriores, tenía grupos mucho menores. Ahora, puede manejar en grupos más grandes el ordenamiento, ¿ya? Pero necesita toda esta memoria para mantenerlo. Tiene que mantener las pilas. Ya, en el otro caso, puede mantenerlo en una sola memoria. ¿Ya? El siguiente es ordenamiento por unión. ¿Ya? Es lo que se llama un algoritmo del tipo divide y vencerás, que se basa en comparaciones. Y lo que es dividir la matriz. Tengo que volver a iniciar, creo. Lo que hace es dividir la matriz en dos matrices. ¿Ya? Luego esa matriz a su vez lo divide en dos matrices. Es recursivo. Y cada una de ellas la va ordenando. ¿Ya? ¿Ven cómo empieza? Ya eligió dos y ya las ha formado en dos grupos. Luego otros dos en otros dos grupos. Esos dos a su vez los ordena y ya tiene un tercer grupo ordenado. Ordena este cuarto grupo, que está dividiéndolos en cuatro. Lo vuelve a ordenar y ya tiene un cuarto grupo ordenado. Luego va a agarrar todos ellos, ¿ya? Y los va a ordenar en un quinto grupo. Y lo tiene ordenado. Agarra otros dos, los ordena a la vez. Grupos de cuatro, otros dos, con el último de que tenía ahí, ordena esos otros dos, y al final va a ordenar los dos grupos grandes que tiene. Ventajas. Como ya vienen preordenados, puede hacer esto. Saca uno, saca otro. Compara entre los dos. Y va avanzando. Te ahorra mucho tiempo en las etapas finales del algoritmo. Puede ser más tedioso al comienzo, ¿ya? Pero te ahorra tiempo en las etapas finales. Entonces, divide la entrada de la matriz en dos mitades. Se llama a sí mismo. Para las dos mitades y luego funcionan las otras dos matrices ordenadas. ¿Cómo se comporta? Se comporta mucho mejor que los otros, porque tiene en los tres casos, peor, mejor y rendimiento medio, en el n de orden. Problema, la complejidad espacial sigue siendo grande, aunque no tan grande, pero sigue siendo grande. ¿Qué características? Es más rápido para listas más grandes, porque a diferencia de inserción y burbujas, no recorre la lista completa varias veces. Si se dan cuenta, solo ha recorrido la mitad de esta, la mitad de esta. Lo hace más veces, pero no tiene que recorrer toda la lista. Y otra ventaja es que tiene un tiempo de ejecución constante. Ya bueno, puede ser ventaja o desventaja en algunos casos. ¿Pero qué quiere decir esto? Con este tienes más o menos asegurado que te vas a demorar lo mismo en cada ordenamiento, ¿no? Porque va a ser el recorrido básicamente la misma cantidad de veces. Ahora, aunque va a demorar la misma cantidad de tiempo, es más lento que los otros algoritmos de clasificación para tareas más pequeñas. Para tareas grandes está muy bien, para tareas pequeñas mejor sería usar los otros. Mejor, si tienes un grupo pequeño, mejor usa inserción. Si tienes un grupo pequeño, mejor usa selección. ¿Ya? Si tienes grupos grandes, ¿ya? Y no te preocupa mucho el tiempo, quieres tener tiempos constantes, usas ordenamiento por unión. También es relativamente más sencillo de implementar comparado con los que vamos a ver, con los siguientes que vamos a ver. Problema, utiliza más espacio de memoria. Ahora, es estable, es decir, va a mantener el orden, eso es muy importante. No es en situ, es decir, usa más memoria de la que necesita, y no es en línea, es decir, tienes que tener toda la información antes de poder empezar a ordenar. Ejemplo, acá les voy a resetear.
Tienes toda la lista y la divido en 4 pilas. Y empiezo a unirlos. 6 y 5 y los ordeno. ¿Cuáles voy a ordenar? 1 y 3. Los ordeno. 7 y 8. Los ordeno. 2 y 4 y los ordeno. Entonces divide y vencerás, ¿no? Luego, de estos dos voy a elegir el menor, de estos dos voy a elegir el menor, de estos el menor, de estos el menor. Y ya ordené esos dos grupos. Lo mismo estos dos. El menor, el menor, el menor, el menor. Como ya están preordenados es un poco más rápido. Y lo mismo acá. Comparo estos dos, comparo este con este, comparo el que queda con este. Voy avanzando. Como estos ya están preordenados, ¿ya? Por todo lo que he hecho antes, esta última etapa se hace más rápida. Y es ahí donde obtengo las ventajas de este ordenamiento. Ya es el de unión, a ver, ya está. Y el último es el quick sort, o sea, ordenamiento rápido. Este es el mejor. Ya, o sea, se los voy a adelantar. Ya, pero este es el mejor. Y es el más comúnmente usado. O sea, sí, casi con seguridad cualquier programa que ustedes vean un ordenamiento, una página web que vean un ordenamiento, usa este algoritmo. ¿Ya? Es un algoritmo de divide y vencerás. Funciona seleccionando un elemento pivote de la matriz y dividiendo los otros elementos en dos submatrices, según sean menores o mayores que el pivote. Si elijo uno, que generalmente lo ponemos en el medio, elegimos uno. Y luego cada uno de ellos se va a ir ordenando de forma recursiva. Y luego vuelves a elegir otro pivote, vuelves a elegir otro pivote, vuelves a elegir otro pivote hasta que está completamente ordenado. Ventajas, ya tiene una muy buena rendimiento medio o en el OGN. ¿Ya? E incluso para ciertas condiciones, esto de que se llama partición de 3 vías y claves iguales, tiene incluso mejor que es ON. Entonces tiene un muy buen rendimiento. ¿Ya? Y su rendimiento medio también es muy bueno. Ahora, el problema es que si es particularmente desordenado en ciertas circunstancias, en el peor de los casos, se puede volver muy complejo. ¿Ya? Y también tiene una complicación espacial un poco peor que las anteriores, ON. Entonces necesitas, digamos, más memoria. Ahora, es más rápido que el ordenamiento por unión y ordenación en pila. Son más rápidos que los anteriores. Y recuerden que la unión y la ordenación en pila era incluso más rápido que el por inserción. ¿Ya? Problema es riesgoso de implementar. ¿Ya? ¿A qué me refiero con que es riesgoso de implementar? Si no lo programas bien, si hay una parte y hay que poner muchas excepciones, etc., puede ser que la mayor parte de las veces te dé un resultado y una vez, digamos, cada 100, una vez cada 200 veces, nunca sea infinito y nunca llega al resultado. Entonces es un poquito peligroso implementar. Ya cuando lo implementes tienes que probarlo muchas veces, tienes que estar muy seguro de tu algoritmo. Eso también lo hace más difícil de implementar que los otros. Ahora, otra, digamos, desventaja es que en el peor de los casos puede necesitar ON cuadrado. Y una ventaja es que es in situ. ¿Ya? Ejemplo. A ver, esperamos un ratito. No, otra vez voy a tener que ordenar. ¿Ya? Elijo un pivote que va a ser 31. ¿Ya? Y todos me van a calificar si es mayor o menor. Y cada vez que es mayor o menor que el pivote, lo intercambio. Por ejemplo, 33 es mayor, 44 es mayor, lo muevo acá. Al 42 es menor al pivote, este es mayor al pivote, lo intercambio. Estos dos, 10 y 14, los dos son menores al pivote, se quedan ahí. Y luego intercambio el pivote. Ya tengo el pivote aquí y la partición 2 acá. ¿Ya? De ahí lo que falta, que no está acá, es que debería empezar a hacer el pivot dentro de cada uno de los dos arreglos que tengo. Entonces, esa es la ventaja. Se aprovecha el intercambio. ¿Ya? Y usa un pivote para dividir. Por eso que también es un algoritmo de divide y vencerás. ¿Ya? Y estos son los algoritmos. ¿Ya? El día pasado mañana, el miércoles en la práctica, los vamos a
Vamos a desarrollar lo mismo, el algoritmo rápidamente manualmente, y vamos a hacer el algoritmo en C++, de manera que ustedes otra vez dispongan del C para poder aplicarlo en sus tareas, en sus ejemplos de sistemas productivos. Entonces, hasta aquí consultas, preguntas de esta parte o del curso. Ya, listo. Si está todo bien, nos vemos el día miércoles. Cualquier consulta adicional que tengan, por favor, por el WhatsApp, recuerden. Listo, Ok, saludos, profe, hasta cuídense. luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, disculpe, Hasta luego, ¿puedo hasta subir luego. las grabaciones de la semana pasada? Verdad, ya las he subido, pero no las he agregado a las listas. Ahora los voy a agregar a las listas. Ya, profe, gracias. Sí, en media hora estará ya listo. Entonces, saludos, hasta luego. Hasta luego, profe.